Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo, con comentario, sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, de Joseph Stalin. Este texto, escrito en 1938, es un texto que ayuda a lograr entender lo que es esta parte de la filosofía del marxismo. Si has estado atento al canal, ya sea que me escuches en YouTube o en podcast, ya debes de haber visto que publiqué algunos videos de Mao sobre la práctica, sobre la contradicción y también el último, de dónde provienen las ideas correctas. En estas narraciones di un poco de contexto y traté de dar una explicación acerca de este aspecto, este pilar del marxismo, lo que es el materialismo dialéctico. Y aquí, en este libro, si tienes ese contexto, te va a ayudar. En este libro nos vamos a meter de lleno. Este libro, aquí hay un pie de página. Lo que voy a leer, la versión que voy a estar leyendo, es Obras Escogidas de Joseph Stalin, de esta editorial que era de Albania y en castellano. La fecha de publicación de estas obras escogidas fue en 1979. Y aquí hay un pie de página al inicio de este texto que dice: Joseph Stalin escribió su obra sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico en 1938 como parte del, cita, breve curso de la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Se cierra. En esta obra encontramos una especificación completa, armónica y sistemática de los fundamentos de la filosofía marxista. Considerando el materialismo dialéctico como concepción del Partido Marxista-Leninista y como base teórica del Partido Marxista-Leninista de nuevo tipo, Joseph Stalin puso de relieve el inmenso papel de la filosofía científica en la lucha de la clase obrera y su partido para la transformación del mundo. Figuran en esta obra, de una manera evidente y sencillo, las características fundamentales del método dialéctico marxista, del materialismo filosófico marxista y del materialismo histórico. La obra, cita, sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, se cierra, de Joseph Stalin, junto con las demás obras de los clásicos del marxismo-leninismo, presenta una importancia particular para un estudio más profundo de la filosofía marxista-leninista para millones de personas en el mundo. Se cierra el pie de página, o se cierra el texto que viene en el texto que vamos a leer. Podrás decir, bueno, ¿y eso qué? ¿A mí qué? ¿O qué? Aquí el contexto es importante. Este texto fue liberado en 1938, justo antes de la Gran Tormenta, pero después de lo que fue la colectivización. Y cuando la colectivización se dio, tuvieron los recursos necesarios para poder empujar la industrialización rápida, lo que fue la industrialización acelerada, para defenderse de lo que sería el embate fascista que sabían que venía. Y esto también fue después de la centralización del poder político. Stalin es una figura polémica. Entonces, si todavía no sabes bien qué pensar de él, te recomiendo, antes que todo, hay un capítulo de un libro que narré que se llama Los dedos de Stalin. Lo recomiendo ampliamente. Stalin, como cualquier líder de cualquier nación durante ese periodo de tiempo, tuvo aciertos y tuvo errores. Tuvo cosas que fueron extraordinarias para el mundo y tuvo sangre en las manos. Entonces, esto de que es una figura polémica, hay dos vertientes. O bien has crecido bajo la propaganda capitalista que te dice de que Stalin es un monstruo, peor que Hitler quizá. O eres una persona que simpatiza con Trotsky, lo cual está bien. Es ahí donde yo en esta división, si no sabes quién es Trotsky, si no sabes de qué hablo,
voy a darme 30 segundos. Esta división entre Trotsky y Stalin, yo sé que es muy polémica y yo sé que narrar a Stalin puede llegar a ser tomar partido, o sea, inclinarme por Stalin, que no quiero alienar a los camaradas trotskistas. Siento que debemos de jalar parejo. Entonces, esto que estoy narrando, este en específico, creo que es muy bueno para explicar las bases fundamentales de lo que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Después de todo, este texto, ya pueden volver los que no saben quién es Trotsky. Este texto fue parte de un manual, que se le daba a las personas, a los cuadros de la Unión Soviética, que quería la Unión Soviética poder tenerlos bastante preparados. Entonces, el partido, Stalin, la Unión Soviética, necesitaba una formación ideológica para las personas, para los militantes del partido, para los cuadros, los militantes, porque sabían, o sea, se veía lo que venían. Hay ciertas cosas que no se pueden reconciliar. Entonces, es como ahorita, actualmente, en el 2025, le dije eso ayer a alguien acerca de las circunstancias y lo que está pasando. Ese tipo de cosas no se pueden reconciliar. Algo viene y lo vemos venir, pero no sabemos exactamente cómo se va a dar. Pero por eso tenemos todavía que... Exactamente esto. Esto era para educar cuadros y para educar militantes. Y uno hace su luchita. Entonces, es importante, este texto es bastante bueno para aprender lo que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, para poder comprender este pilar de la filosofía marxista. Habiendo dicho todo esto, empecemos con el texto. Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo dialéctico es la concepción del mundo del partido marxista-leninista. Llámese materialismo dialéctico porque su modo de abordar los fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos fenómenos y de concebirlos es dialéctico, y su interpretación de los fenómenos de la naturaleza, su modo de enfocarlos, su teoría, materialista. El materialismo histórico es la extensión de los principios del materialismo dialéctico al estudio de la vida social. La aplicación de los principios del materialismo dialéctico a los fenómenos de la vida de la sociedad, al estudio de esta y de su historia. Comentario. El materialismo dialéctico es una forma de interpretar las cosas. El materialismo histórico es aplicado a la sociedad, a la historia. Continuando con el texto. Caracterizando su método dialéctico, Marx y Engels se remiten generalmente a Hegel, como al filósofo que formuló los rasgos fundamentales de la dialéctica. Pero esto no quiere decir que la dialéctica de Marx y Engels sea idéntica a la dialéctica hegeliana. En realidad, Marx y Engels solo tomaron la dialéctica de Hegel, su médula racional, desechando la corteza idealista hegeliana y desarrollando la dialéctica para darle una forma científica moderna. ¿Se abre cita? Mi método dialéctico, dice Marx, no solo es en su base distinto del método de Hegel, sino que es directamente su reverso. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que él convierte incluso, bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, el pensar, es el demiurgo, creador, de lo real. Y lo real, su simple forma externa. Para mí, por el contrario, lo ideal no es más que lo material transpuesto y traducido en la cabeza del hombre. Karl Marx, palabras finales a la segunda edición alemana del tomo 1 del Capital. Comentario. Hegel era un idealista. Entonces él creía que tus ideas
moldeaban el mundo. Tus ideas creaban el mundo. Lo que dice Marx es que el mundo crea tus ideas. Continuando. En la caracterización de su materialismo, Marx y Engels se remiten generalmente a Feuerbach como al filósofo que restauró en sus derechos al materialismo. Pero esto no quiere decir que el materialismo de Marx y Engels sea idéntico al materialismo de Feuerbach. En realidad, Marx y Engels solo tomaron del materialismo de Feuerbach su médula esencial, desarrollándola hasta convertirla en la teoría científico-filosófica del materialismo y desechando su escoria idealista y ético-religiosa. Es sabido que Feuerbach, que era, en lo fundamental, un materialista, se rebelaba contra el nombre del materialismo. Engels declaró más de una vez que, cita, pese al cimiento materialista, Feuerbach no llegó a desprenderse de las ataduras idealistas tradicionales. Se cierra y que se abre de nuevo. Donde el verdadero idealismo de Feuerbach se pone de manifiesto es en su filosofía de la religión y en su ética. Se cierra. Karl Marx y Friedrich Engels. Tomo 14. Páginas 652 a 654. La palabra dialéctica viene del griego dialego, que quiere decir diálogo o polémica. Los antiguos entendían por dialéctica el arte de descubrir la verdad, poniendo de manifiesto las contradicciones en la argumentación del adversario y superando estas contradicciones. Algunos filósofos de la antigüedad entendían que el descubrimiento de las contradicciones en el proceso discursivo y el choque de las opiniones contrapuestas era el mejor medio para encontrar la verdad. Este modo dialéctico de pensar, que más tarde se hizo extensivo a los fenómenos naturales, se convirtió en el método dialéctico de conocimiento de la naturaleza, consistente en considerar los fenómenos naturales en perpetuo movimiento y cambio, y el desarrollo de la naturaleza como el resultado del desarrollo de las contradicciones existentes en esta, como resultado de la acción recíproca de las fuerzas contradictorias en el seno de la naturaleza. La dialéctica es, en su base, todo lo contrario de la metafísica. Sección 1. El método dialéctico marxista se caracteriza por los siguientes rasgos fundamentales. A. Contrario a la metafísica, la dialéctica no considera a la naturaleza como un conglomerado casual de objetos y fenómenos desligados y aislados unos de otros y sin ninguna relación de dependencia entre sí, sino como todo un articulado y único, en el que los objetos y los fenómenos se hallan orgánicamente vinculados unos a otros, dependen unos de otros y se condicionan los unos a los otros. Por eso, el método dialéctico entiende que ningún fenómeno de la naturaleza puede ser comprendido si se le toma aisladamente, sin conexión con los fenómenos que lo rodean, pues todo fenómeno tomado de cualquier campo de la naturaleza puede convertirse en un absurdo si se le examina sin conexión con las condiciones que le rodean, desligado de ellas. Y por el contrario, todo fenómeno puede ser comprendido y explicado si se le examina en su conexión indisoluble con los fenómenos circundantes y condicionados por ellos. B. Contrario a la metafísica, la dialéctica no considera a la naturaleza como algo quieto e inmóvil, estancado e inmutable, sino como algo sujeto a movimiento continuo y cambio constante, como algo que se renueva y se desarrolla incesantemente, y donde hay siempre algo que nace y se desarrolla y algo que muere y caduca. Por eso, el método dialéctico exige que los fenómenos se examinen no solo desde el punto de vista de sus relaciones mutuas y de su mutuo condicionamiento, sino también desde el punto de vista de su movimiento, de sus cambios y de su desarrollo, desde el punto de vista de su nacimiento y su muerte. Lo que importa, sobre todo, al método dialéctico
no es lo que en un momento dado parece estable, pero comienza ya a morir, sino lo que nace, se desarrolla, aunque en un momento dado parezca estable, pues lo único que hay insuperable, según él, es lo que se halla en estado de nacimiento y desarrollo. ¿Se abre cita? Toda la naturaleza, dice Engels, desde sus partículas más minúsculas hasta sus cuerpos más gigantescos, desde el grano de arena hasta el sol, desde el protozoo, aquí hay un comentario de Stalin, organismo vivo unicelular, continuando, hasta el hombre, se halla en estado perenne de nacimiento y muerte, en flujo constante, en movimiento y cambio incesante. Obra citada, página 484. Continuando. Por eso, la dialéctica, dice Engels, se abre cita, enfoca las cosas y sus imágenes conceptuales, sustancialmente, en sus conexiones mutuas, en su entronque y concatenación, en su dinámica, en su proceso de génesis y desaparición. Se cierra la cita. Karl Marx y Friedrich Engels. Tomo 14, página 23. Comentario personal. No necesariamente acerca del texto, pero de la edición de la traducción. En el punto A, en el punto B, yo estoy diciendo contrario a la metafísica, y el texto original dice, por oposición a la metafísica, la dialéctica no examina el proceso de desarrollo, bla, bla, bla. Yo siento que fui a buscar, como está en otras versiones, en español no logro encontrar otra versión. Hay diferentes versiones en inglés que lo dicen de diferente manera, y creo que una aproximación, una mejor traducción sería, en lugar de decir, por oposición a la metafísica, la dialéctica no examina el proceso, sino decir, contrario a la metafísica, la dialéctica no examina el proceso. Esto lo menciono, porque estoy tratando de hacer la mejor forma para darles a ustedes el contenido, y estoy tratando de no dar interpretación, tratar de acercarme lo más posible al texto, pero temo que la traducción pueda tener errores. Entonces yo les pueda transmitir a ustedes esos errores. Voy a hacer lo mejor de mi parte. Y de cualquier modo, yo no soy un erudito en lo que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Les sé más o menos lo suficiente como para dar esta plática, dar esta narración a personas que se inician. Pero si observas algún error de mi parte, ya sea en interpretación o cómo el texto está escrito, con mucho gusto lo dejas en los comentarios. E incluso si es severo, bajo el archivo y lo vuelvo a subir con una corrección. Con mucho gusto. Continuando con el texto. C. Contrario a la metafísica, la dialéctica no examina el proceso de desarrollo como un simple proceso de crecimiento, en que los cambios cuantitativos no se traducen en cambios cualitativos, sino como un proceso en que se pasa de los cambios cuantitativos insignificantes y ocultos a los cambios manifiestos, a los cambios radicales, a los cambios cualitativos, en que estos se producen no de modo gradual, sino rápido y súbitamente, en forma de saltos de un estado de cosas a otro, y no de un modo casual, sino con arreglo a leyes, como resultado de la acumulación de una serie de cambios cuantitativos inadvertidos y graduales. Por eso, el método dialéctico entiende que el proceso de desarrollo debe concebirse no como movimiento circular, no como una simple repetición del camino ya recorrido, sino como un movimiento progresivo, como un movimiento en línea ascensional, como el tránsito del viejo estado cualitativo a un nuevo estado cualitativo, como el desarrollo de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior. ¿Se abre cita? La naturaleza, dice Engels, es la piedra de toque de la dialéctica, y las modernas ciencias naturales nos brindan como prueba de esto un acervo de datos extraordinariamente copiosos y enriquecido cada día que pasa, demostrando con ello que la naturaleza se mueve, en última instancia, por los cauces dialécticos y no por los carriles metafísicos.
que no se mueve en la eterna monotonía de un ciclo constantemente repetido, sino que recorre una verdadera historia. Aquí hay que citar en primer término a Darwin, quien, con su prueba de que toda la naturaleza orgánica existente, plantas y animales, y, entre ellos, como es lógico, el hombre, es el producto de un proceso de desarrollo que dura millones de años, ha asestado a la concepción metafísica de la naturaleza el más rudo golpe. Obra citada, página 3. Se cierra la cita. Caracterizando el desarrollo dialéctico como el tránsito de los cambios cuantitativos a los cambios cualitativos, dice Engels, se abre cita, en física, todo cambio es una transformación de cantidad en calidad, una consecuencia del cambio cuantitativo de la masa de movimiento de cualquier forma inherente al cuerpo o que se transmite a ésta. Así, por ejemplo, el grado de temperatura del agua no influye para nada al principio en su estado líquido, pero al aumentar o disminuir la temperatura del agua líquida, se llega a un punto en que su estado de cohesión se modifica y el agua se convierte, en un caso, en vapor y en otro, en hielo. Así también, para que el hilo del platino de la lámpara eléctrica se encienda, hace falta un mínimo de corriente. Todo metal tiene su grado térmico de fusión, y todo líquido, dentro de una determinada presión, su punto fijo de congelación y de ebullición en la medida en que los medios de que disponemos nos permiten producir la temperatura necesaria. Y finalmente, todo gas tiene su punto crítico, en que bajo una presión y un enfriamiento adecuados se licúa en forma de gotas. Las llamadas constantes de la física, los puntos de transición de un estado a otro, esta nota es de Stalin, no son, la mayor parte de las veces, más que los nombres de los puntos nodulares en que la suma o la sustracción cuantitativas, cambios cuantitativos, entiéndase, cambios de cantidad, de movimiento, provocan cambios cualitativos en el estado del cuerpo de que se trata y en que, por tanto, la cantidad se trueca en calidad. Obra citada. Páginas 527-528. Comentario. Este es el ejemplo, el del agua, que yo uso para describir un poco lo que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico también, porque el histórico es nada más aplicado. El cambio cualitativo, o sea, son flujos y hay tensiones, entonces cambia algo de cantidad dentro de un fenómeno observable, dentro de un sistema, que ese sistema es parte de otro sistema. Puedes verlo el hombre. Entonces, el hombre es un sistema cerrado y dentro de nosotros hay muchos otros sistemas con tensiones, con conflictos dentro de nosotros mismos. O un país, una compañía, o una guerra. Cualquier cosa se puede interpretar de forma dialéctica. Entonces, hay un conflicto y hay cosas que cambian en la cantidad de las cosas. Y hasta cierto punto, ese cambio de cantidad hace que cambie las cualidades de la cosa. Ya no es la misma cosa, se convierte en algo totalmente diferente. Eso es una base muy importante, tratar de entender eso, para poder comprender lo que es el materialismo dialéctico. Continuando. No sé si voy un poquito más atrás, o voy a leer esto de nuevo. Continuando. Y más adelante, pasando a la química, Engels prosigue. Se abre cita. Podríamos decir que la química es la ciencia de los cambios cualitativos de los cuerpos por efecto de los cambios producidos en su composición cuantitativa. Y esto lo sabía ya el mismo Hegel. Basta fijarse en el oxígeno. Si lo combinamos para formar una molécula, 3 átomos en vez de 2, que es lo corriente, produciremos ozono, cuerpo que se distingue de un modo muy definido del oxígeno normal, tanto por su olor como por sus efectos. Y no digamos de las diversas proporciones en que el oxígeno se combina con el nitrógeno o con el azufre,
y cada una de las cuales produce un cuerpo cualitativamente distinto de todos los demás. Se cierra la cita. Obra citada, página 528. Por último, criticando a Düring, que colma de injurias a Hegel, sin prejuicio de tomar a él, a la chita callando, la conocida tesis de que el tránsito del reino de lo insensible al reino de las sensaciones, del mundo inorgánico al mundo de la vida orgánica, representa un salto a un nuevo estado, Engels dice, se abre cita, es, en absoluto, la línea nodular hegeliana de las proporciones de medida en que el simple aumento o la simple disminución cuantitativa producen al llegar a un determinado punto nodular un salto cualitativo, como ocurre, por ejemplo, con el agua puesta a calentar o a enfriar, donde el punto de ebullición y el punto de congelación son los nódulos en que, bajo una presión normal, se produce el salto a un nuevo estado de cohesión, es decir, en que la cantidad se trueca en calidad. Se cierra la cita, obra citada, páginas 45-46. D. Contrario a la metafísica, la dialéctica parte del criterio de que los objetos y los fenómenos de la naturaleza llevan siempre implícitas contradicciones internas, pues todos ellos tienen su lado positivo y su lado negativo, su pasado y su futuro, su lado de caducidad y su lado de desarrollo, del criterio de que la lucha entre estos lados contrapuestos, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que agoniza y lo que nace, entre lo que caduca y lo que se desarrolla, forma el contenido interno del proceso de desarrollo, el contenido interno de la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Por eso, el método dialéctico entiende que el proceso de desarrollo de lo inferior a lo superior no discurre a modo de un proceso de desenvolvimiento armónico de los fenómenos, sino poniendo siempre de relieve las contradicciones inherentes a los objetos y a los fenómenos en un proceso de lucha entre las tendencias contrapuestas que actúan sobre la base de aquellas contradicciones. Se abre cita, dialéctica, en sentido estricto, es, dice Lenin, el estudio de las contradicciones contenidas en la esencia misma de los objetos. Se cierra la cita. Lenin, Cuadernos Filosóficos, página 263. Y más adelante, se abre cita, el desarrollo es la lucha de los contrarios. Se cierra la cita. Lenin, tomo 13, página 301. Tales son, brevemente expuestos, los rasgos fundamentales del método dialéctico marxista. Comentario. Acerca de lo que es la contradicción, ve a escuchar a Mao, ya narré ese libro, a leerlo, donde en el podcast, en YouTube, lo recomiendo bastante. Continuando con el texto. No es difícil comprender cuán enorme es la importancia que la difusión de los principios del método dialéctico tiene para el estudio de la vida social y de la historia de la sociedad, y qué importancia tan enorme encierra la aplicación de estos principios a la historia de la sociedad y a la actuación práctica del partido del proletariado. Si en el mundo no existen fenómenos aislados, si todos los fenómenos están vinculados entre sí y se condicionan unos a otros, es evidente que todo régimen social y todo movimiento social que aparece en la historia debe ser considerado no desde el punto de vista de la justicia eterna o de cualquier otra idea preconcebida, que es lo que suelen hacer los historiadores, sino desde el punto de vista de las condiciones que han engendrado este régimen y este movimiento social, y a los cuales se hayan vinculados. Comentario. Este está buenísimo también, este párrafo, voy a leerlo de nuevo. Si en el mundo no existen fenómenos aislados, si todos los fenómenos están vinculados entre sí y se condicionan unos a otros, yo creo eso, sí, es evidente que todo régimen social y todo movimiento social que aparece en la historia debe ser considerado no desde el punto de vista de la justicia eterna
o de cualquier otra idea preconcebida, que es lo que suelen hacer los historiadores, sino desde el punto de vista de las condiciones que han engendrado este régimen y este movimiento social, y a los cuales se hayan vinculados. Comentario, es acerca de las condiciones. Siempre es acerca de las condiciones. Es algo también de que ayuda de que te hace sentir moral, ético, justicia, pelear por lo que uno pelea, o sea, tratar de educar, tratar de que lleguemos al socialismo, para así al comunismo. Creo que es un mejor futuro para todos, no para todos, pues hay quien vive como reyes a expensas de los demás, pero es un mejor método para acabar el sufrimiento humano. Eso sí, es un mejor método para acabar el sufrimiento humano. Estas personas que viven como reyes pueden vivir bien, pueden vivir de forma decente. Engels era un capitalista y era un traidor de clase. Vivió bien, o sea, no se necesita matar a estas personas. Simplemente que ya no vivan a expensas de los demás, con el trabajo de los demás. Pero aquí también no es acerca de justicia y no, es acerca de progreso, del progreso de la humanidad. Es una forma mejor para decidir cómo vamos a organizar la sociedad. Es tan solo eso. Es una forma mejor. Es cuestión de eficiencia. No es cuestión de justicia. Digo, ayuda de que, nuevamente, estamos atados y sí te sientes que es justicia, pero es cuestión de eficiencia. Es un mejor modo para organizar las cosas. Eso de la mano del mercado y todo y bla, bla, bla. Podemos hablar de eso después. Pienso hacer una serie de preguntas y respuestas, ya que acabe los textos teóricos básicos que estoy leyendo. Pero el mercado sirve para fomentar la industria, para fomentar lo que son los motores económicos, los motores productivos de la sociedad. Pero una vez que están instaurados, el socialismo es mejor para organizarnos entre nosotros y no acabarnos el mundo. Estamos yendo directo y sin frenos al cambio climático. Bueno, si estás leyendo, escuchando hasta aquí, queda claro, y espero que tú creas en el cambio climático. Entonces, sí, viene fuerte y tenemos que estar listos. Es una mejor manera de hacer las cosas. Y otra cosa que dice el párrafo es que hay que estudiar los movimientos y hay que estudiar los fenómenos que se producen, los sociales en especial, para nosotros como socialistas, marxistas, dentro de lo que está sucediendo ahorita. Es por eso de que el fascismo está regresando. Hoy, 2025, se está haciendo muy explícito lo que está haciendo Estados Unidos y Europa los va a seguir. Es casi un hecho de que Europa los va a seguir. Porque es el desarrollo que tiene este sistema. El sistema liberal capitalista engendró el fascismo antes y lo está engendrando de nuevo, porque se resiste al socialismo, porque sabe que el fascismo va a respetar a sus privilegios de clase, los capitalistas, va a respetar el capital. El capital se está salvando a sí mismo al fomentar el fascismo. Preferiría no hacerlo, pero no puede. Esas son las contradicciones del capitalismo. No puede conciliar esas contradicciones. Entonces, por ejemplo, soy mexicano y aunque no soy partidario de Morena, muchas personas, pero ¿por qué votan por Morena? ¿Por qué votan por Morena? Pregúntate tú mismo, sí, ¿por qué votan por Morena? Porque son mensos, porque, no. ¿Por qué no votaban por alguien? O sea, no sé. Hay que ver todo está conectado y los fenómenos, el descontento, los movimientos políticos salen de algo, brotan del suelo fértil que es el descontento social, el fascismo y los movimientos populares de izquierda, que obviamente a mí me encantaría que Morena fuera más radical, pero yo entiendo las condiciones materiales y para eso hay que hacer nuestra lucha, hay que hacer que la gente, nosotros, el pueblo, o sea, el proletariado, tenga un mejor entendimiento de lo que son la conciencia de clase, de lo que queremos hacer, lo que queremos llegar, y una vez que haya un cambio cuantitativo en las personas, puede haber un cambio cualitativo en la sociedad. Para eso luchamos, camaradas. Hay que prepararnos, hay que organizarnos, hay que educar.
Continuando con el texto. Dentro de las condiciones modernas, el régimen de la esclavitud es un absurdo y una necedad contraria a la lógica. En cambio, dentro de las condiciones de disgregación del régimen del comunismo primitivo, el régimen de la esclavitud era un fenómeno perfectamente lógico y natural, ya que representaba un progreso en comparación con el comunismo primitivo. Comentario: el comunismo primitivo era cuando la gente vivía en chozas, o sea que era la comuna, era una más la tribu. Y es un progreso en la historia de la humanidad. Puedes decir, eso no es progreso. Para mí sí. Hay que llegar a las estrellas. Las estrellas son nuestro destino. Venimos del polvo, pero el primer hombre que mandamos al espacio era un obrero metalúrgico, el hijo de un carpintero, el hijo de una lechera. Y vamos a llegar a las estrellas. Todos. Es nuestro destino. Continuando con el texto. La reivindicación de la República Democrático-Burguesa dentro de las condiciones del zarismo y de la sociedad burguesa, por ejemplo, en la Rusia de 1905, era una reivindicación perfectamente lógica, acertada y revolucionaria, pues la República Burguesa representaba en aquel tiempo un progreso. En cambio, dentro de nuestras condiciones actuales, en la Unión Soviética, la reivindicación de la República Democrático-Burguesa sería absurda y contrarrevolucionaria, ya que, comparada con la República Soviética, la República Burguesa significa un paso atrás. Comentario: la República Burguesa fue el lapso que se dio un poquito durante... antes de la Revolución de Octubre, hubo la Revolución de Marzo, lo cual querían hacer totalmente... El zar había salido, había abdicado y lo que sea, bla, 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 y querían hacer el Duma. Entonces, los mencheviques trataban de contentar a los capitalistas, y los bolcheviques dijeron que no. Continuando con el texto. Todo depende, pues, de las condiciones del lugar y del tiempo. Es evidente que, sin abordar desde este punto de vista histórico los fenómenos sociales, no podría existir ni desarrollarse la ciencia de la historia, puesto que este modo de abordar los fenómenos es el único que impide a la ciencia histórica convertirse en un caos de sucesos fortuitos y en un montón de los más absurdos errores. Continuemos. Si el mundo se halla en incesante movimiento y desarrollo, y si la ley de este desarrollo es la extinción de lo viejo y el crecimiento de lo nuevo, es evidente que ya no puede haber ningún régimen social inconmovible, ni pueden existir los principios eternos de la propiedad privada y de la explotación, ni las ideas eternas de sumisión de los campesinos a los terratenientes y de los obreros a los capitalistas. Esto quiere decir que el régimen capitalista puede ser sustituido por el régimen socialista, del mismo modo que, en su día, el régimen capitalista sustituyó al régimen feudal. Esto quiere decir que hay que orientarse no hacia aquellas capas de la sociedad que han llegado ya al término de su desarrollo, los capitalistas, aunque en el momento presente constituyan la fuerza predominante, sino hacia aquellas otras que se están desarrollando y que tienen un porvenir, aunque no sean las fuerzas predominantes en el momento actual. En la década del 80 del siglo pasado, 1880, en la época de la lucha entre los marxistas y los populistas, el proletariado constituía en Rusia una minoría insignificante, en comparación con los campesinos individuales, que formaban la inmensa mayoría de la población. Pero el proletariado se estaba desarrollando como clase, mientras que los campesinos como clase se disgregaban. Precisamente por esto, porque el proletariado se estaba desarrollando como clase, los marxistas se orientaron hacia él, y no se equivocaron, puesto que, como es sabido, el proletariado se convirtió, andando el tiempo, de una fuerza de escasa importancia en una fuerza histórica y política de primer orden. Esto quiere decir que en política, para no equivocarse, hay que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Continuemos. Si el tránsito de los lentos cambios cuantitativos a los rápidos y súbitos cambios
cualitativos constituye una ley del desarrollo, es evidente que las transformaciones revolucionarias llevadas a cabo por las clases oprimidas representan un fenómeno absolutamente natural e inevitable. Esto quiere decir que el paso del capitalismo al socialismo y la liberación de la clase obrera del yugo capitalista no puede realizarse por medio de cambios lentos, por medio de reformas, sino solo mediante la transformación cualitativa del régimen capitalista, es decir, mediante la revolución. Comentario. Reforma y Revolución está narrado de Rosa Luxemburgo. Está ya en el canal, sea en podcast o en YouTube. Velo a escuchar. Chulada de libro. Continuando con el texto. Esto quiere decir que en política, para no equivocarse, hay que ser revolucionario y no reformista. Comentario. Porque ya sé que quizá aquí algunos digan, oye, pero hay que tener en claro que nuestro objetivo es tomar el control político. Y a través de la reforma no lo vamos a lograr. Ve a escuchar a Rosa Luxemburgo. Podemos apoyar partidos reformistas si eso es un progreso. No de forma, hay que ser muy críticos con ellos. Y hay que quedar en claro de que nosotros somos revolucionarios. Nosotros queremos totalmente transformar el sistema, no reformarlo. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro al momento de apoyar estos movimientos que luchan contra el imperialismo internacional, contra el abuso de los capitalistas para con los proletariados, que luchan de alguna forma por métodos de progreso social. Está bien, o sea, depende a quién le preguntes, pero esto no es una Biblia, toma tu propio criterio. Yo creo que está bien, hay que saber, hay que tener criterio. Continuando con el texto. Si el proceso de desarrollo es un proceso de revelación de contradicciones internas, un proceso de choques entre fuerzas contrapuestas sobre la base de estas contradicciones y con el fin de superarlas, es evidente que la lucha de clases del proletariado constituye un fenómeno perfectamente natural e inevitable. Esto quiere decir que lo que hay que hacer no es disimular las contradicciones del régimen capitalista, sino ponerlas al desnudo y desplegarlas en toda su extensión. No es apagar la lucha de clases, sino llevarla a cabo hasta el fin. Esto quiere decir que en política, para no equivocarse, hay que mantener una política proletaria de clase, intransigente, y no una política reformista de armonía de intereses entre el proletariado y la burguesía. Una política conciliadora de integración gradual del capitalismo en el socialismo. En esto consiste el método dialéctico marxista, aplicado a la vida social y a la historia de la sociedad. Por lo que se refiere al materialismo filosófico marxista, es, en su base, lo opuesto al idealismo filosófico. Este es el fin de la sección 1. Comentario. Ahorita, en esto que dice de que en la política, para no equivocarse, hay que mantener una política proletaria de clase intransigente y no una política reformista. Oye, pero no dijiste que había que apoyar a veces, no sé qué. Hay que usar tu criterio. Hay que ser muy claros en lo que queremos y no hay que tratar de maquillar las cosas. Como ya dije, o sea, tienes que usar tu propio criterio. Hay una corriente de personas que se llama aceleracionismo, que dice de que no hay que hacer que las condiciones sean terribles para la gente para que se levante. Lo cual te lleva a ciertas ideas. O sea, es algo que es complicado. Esto es complicado. Y yo no quiero influenciarte demasiado. Quiero que tomes tu propio criterio. Pero está esta persona, Posadas, era un crítico, un escritor, pensador marxista, trotskista, argentino. Creo que él tenía algo así como de que no, hay que hacer una guerra nuclear. Hay que hacer una guerra nuclear. Y después de la guerra nuclear, los proletarios vamos a ganar. Estoy simplificando lo que se dice. Realmente, les seré honesto, yo no sé mucho de Posadas. J. Posadas. Pero es la broma que se hace. Sí creo que él dijo algo de ese modo. Y es yo con eso, yo no estaría de acuerdo. Nuevamente, hay que usar tu propio criterio.
También, otro punto del cual se puede deducir quizás sobre este último párrafo al final de que lo que hay que hacer es no disimular las contradicciones del régimen capitalista, sino ponerlas al desnudo. En política hay que mantener una política proletaria de clase, porque de otro modo se va a hacer una política conciliadora de integración gradual del capitalismo en el socialismo. Y uno podría argumentar que eso fue lo que pasó en China. De China, yo he dicho muchas veces que no quiero tomar postura. China es socialista o no. China está bien o está mal o lo que sea. Yo no quiero tomar postura, yo quiero que ustedes tomen su propia postura en este tipo de cosas. Al final, cuando haga, nuevamente creo, ya me convencí, voy a hacer esta serie de cómo responderle a las personas, preguntas y respuestas. Es muy probable que ahí yo ya hable un poco más ampliamente acerca de mi postura para con China. Entonces, sí, hasta ese momento, sigamos con el texto, con la siguiente sección, que es la sección 2. El materialismo filosófico marxista se caracteriza por los siguientes rasgos fundamentales. A. Contrario al idealismo, que considera el mundo como la encarnación de la idea absoluta, del espíritu universal, de la conciencia, el universo. El materialismo filosófico de Marx parte del criterio de que el mundo es, por su naturaleza, algo material, de que los múltiples y variados fenómenos del mundo constituyen diversas formas y modalidades de la materia en movimiento, de que los vínculos mutuos y las relaciones de interdependencia entre los fenómenos que el método dialéctico pone de relieve son las leyes con arreglo a las cuales se desarrolla la materia en movimiento, de que el mundo se desarrolla con arreglo a las leyes que rigen el movimiento de la materia, sin necesidad de ningún espíritu universal. ¿Comentario? Entiéndase. Somos materialistas, no somos supersticiosos, no creemos que hay un espíritu, hay el universo. Aquí también nuevamente, los marxistas son o no son creyentes en Dios. No quiero. El marxismo, es mi apreciación, diría que si existe un Dios, no es intervencionista, o sea, no se mete en los asuntos humanos. Entonces, si eso funciona con tu dogma, perfecto. Es como yo lo creo. Esta sí es mi interpretación. Continuando con el texto. Se abre cita. La concepción materialista del mundo, dice Engels, significa sencillamente concebir la naturaleza tal y como es, sin ninguna clase de aditamentos extraños. Se cierra la cita. Karl Marx y Friedrich Engels. Tomo 14, página 651. Refiriéndose a la concepción materialista de un filósofo de la antigüedad, Heráclito, según el cual, cita, el mundo, que es la unidad de todo lo existente, no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a leyes. ¿Se cierra? Dice Lenin, o sea, haciendo referencia a Heráclito, Lenin, cita, se abre. He aquí una excelente definición de los principios del materialismo dialéctico. Se cierra. Lenin, Cuadernos Filosóficos, página 318. B. Contrario al idealismo, el cual afirma que sólo nuestra conciencia tiene una existencia real y que el mundo material, al ser la naturaleza, sólo existe en nuestra conciencia, en nuestras sensaciones, en nuestras percepciones, en nuestros conceptos. El materialismo filosófico marxista parte del criterio de que la materia, la naturaleza, el ser, es una realidad objetiva que existe fuera de nuestra conciencia e independientemente de ella, de que la materia es lo primario, ya que constituye la fuente de la que se derivan las sensaciones, las percepciones y la conciencia, y la conciencia lo secundario, lo derivado, ya que es la imagen refleja de la materia, la imagen refleja del ser, de que el pensamiento es un producto de la materia que ha llegado a un alto grado de perfección en su desarrollo, y más concretamente, un producto del cerebro,
y éste el órgano del pensamiento, de que, por tanto, no cabe, a menos de caer en un craso error, separar el pensar de la materia. ¿Se abre cita? El problema en la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, es, dice Engels, el problema supremo de toda la filosofía. Los filósofos se dividían en dos grandes campos según la contestación que diesen a esa pregunta. Los que afirmaban el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza formaban en el campo del idealismo. Los otros, los que repuntaban la naturaleza como lo primario, figuraban en las diversas escuelas del materialismo. Se cierra la cita. Friedrich Engels, obra citada, páginas 16-17. Y más adelante, se abre cita de nuevo, el mundo material y perceptible por los sentidos, del que formamos parte también los hombres, es el único mundo real. Nuestra conciencia y nuestro pensamiento, por más suprasensibles que parezcan, son el producto de un órgano material, corporal, el cerebro. La materia no es un producto del espíritu, y el espíritu mismo no es más que el producto supremo de la materia. Se cierra la cita. Friedrich Engels, obra citada, páginas 3, 2. Refiriéndose al problema de la materia y el pensamiento, manifiesta Marx, se abre cita, no es posible separar el pensamiento de la materia pensante. La materia es el sujeto de todos los cambios. Se cierra. Caracterizando el materialismo filosófico marxista, dice Lenin, se abre cita, el materialismo en general reconoce la existencia objetivamente real del ser, la materia, independientemente de la conciencia, de las sensaciones, de la experiencia. La conciencia no es más que un reflejo del ser, en el mejor de los casos, su reflejo aproximadamente exacto, y, en paréntesis, adecuado, ideal en cuanto a precisión. Se cierra el paréntesis, se cierra la cita. Lenin, tomo 13, páginas 266-267. Y, en otros pasajes, se abre cita de nuevo, es materia lo que, actuando sobre nuestros órganos sensoriales, produce las sensaciones. La materia es la realidad objetiva que las sensaciones nos transmiten. La materia, la naturaleza, el ser, lo físico es lo primario. El espíritu, la conciencia, las sensaciones, lo psíquico es lo secundario. Se cierra la cita. Obra citada, páginas 119-120. Se abre otra cita. El cuadro del mundo es el cuadro de cómo se mueve y cómo piensa la materia. Se cierra la cita. Obra citada, página 288. Se abre la cita. El cerebro es el órgano del pensamiento. Se cierra la cita. Obra citada, página 125. C. Contrario al idealismo, que discute la posibilidad de conocer el mundo y las leyes por las que se rige, que no cree en la veracidad de nuestros conocimientos, que no reconoce la verdad objetiva, y entiende que el mundo está lleno de cosas en sí que jamás podrán ser conocidas por la ciencia. El materialismo filosófico marxista parte del principio de que el mundo y las leyes por las que se rige son perfectamente cognoscibles, que uno las puede conocer, de que nuestros conocimientos acerca de las leyes de la naturaleza, comprobados por la experiencia, por la práctica, son conocimientos veraces, que tienen el valor de verdades objetivas, de que en el mundo no hay cosas incognoscibles, sino simplemente aún no conocidas, pero que la ciencia y la experiencia se encargarán de revelar y de dar a conocer. Criticando la tesis de Kant y de otros idealistas acerca de la incognoscibilidad del mundo y de las cosas en sí, incognoscibles, y defendiendo la consabida tesis del materialismo acerca de la veracidad de nuestros conocimientos, escribe Engels. Se abre cita. La refutación más contundente de estas manías, como de todas las demás manías filosóficas,
es la práctica, o sea, el experimento y la industria, si podemos demostrar la exactitud de nuestro modo de concebir un proceso natural reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo como retado de sus mismas condiciones, y si, además, lo ponemos al servicio de nuestros propios fines, daremos al traste con la cosa en sí inasequible de Kant. Las sustancias químicas producidas en el cuerpo animal y vegetal siguieron siendo cosas en sí inasequibles hasta que la química orgánica comenzó a producirlas una tras otra. Con ello, la cosa en sí se convirtió en una cosa para nosotros, como por ejemplo la materia colorante de la rubia, la alizarina, que hoy ya no se extrae de la raíz de aquella planta, sino que se obtiene del alquitrán de Huya, procedimiento mucho más barato y más sencillo. El sistema solar de Copérnico fue durante 300 años una hipótesis por la que se podía apostar 100, 1000, 10.000 contra uno, pero a pesar de todo una hipótesis, hasta que Leverrier, con los datos tomados de este sistema, no solo demostró que debía necesariamente existir un planeta desconocido hasta entonces, sino que además determinó mediante cálculos el lugar en que este planeta tenía que encontrarse en el firmamento. Y cuando después Gale descubrió efectivamente este planeta, el sistema de Copérnico quedó demostrado. Se cierra la cita. Karl Marx, Obras escogidas. Tomo 1, página 330. Acusando a Bogdanov, Vazarov, Yushkevich y otros partidarios de de fideísmo, paréntesis, teoría reaccionaria que prefiere la fe a la ciencia, se cierra, y defendiendo la consabida tesis del materialismo de que nuestros conocimientos científicos acerca de las leyes por las que se rige la naturaleza son conocimientos veraces y de que las leyes de la ciencia constituyen verdades objetivas, dice Lenin, se abre cita, el fideísmo moderno no rechaza ni mucho menos la ciencia. Lo único que rechaza son las pretensiones desmesuradas de la ciencia, y concretamente sus pretensiones de verdad objetiva. Si existe una verdad objetiva, como entienden los materialistas, y si las ciencias naturales reflejando el mundo exterior en la experiencia del hombre son las únicas que pueden darnos esa verdad objetiva, todo fideísmo queda refutado incontrovertiblemente. Se cierra la cita. Lenin, tomo 13, página 102. Tales son, brevemente expuestos, los rasgos característicos del materialismo filosófico marxista. Fácil es comprender la importancia tan enorme que tiene la extensión de los principios del materialismo filosófico al estudio de la vida social, al estudio de la historia de la sociedad, la importancia tan enorme que tiene el aplicar estos principios a la historia de la sociedad y a la actuación práctica del Partido del Proletariado. Si la conexión entre los fenómenos de la naturaleza y su interdependencia representan las leyes por las que se rige el desarrollo de la naturaleza, de esto se deduce que la conexión e interdependencia de los fenómenos de la vida social representan también no algo fortuito, sino las leyes por las que se rige el desarrollo de la sociedad. Esto quiere decir que la vida social y la historia de la sociedad ya no son un conglomerado de hechos fortuitos, pues la historia de la sociedad se convierte en el desarrollo de la sociedad con arreglo a sus leyes, y el estudio de la historia de la sociedad adquiere categoría de ciencia. Esto quiere decir que la actuación práctica del Partido del Proletariado debe basarse no en los buenos deseos de las ilustres personalidades, no en los postulados de la razón, de la moral universal, etc., sino en las leyes del desarrollo de la sociedad y en el estudio de estas. Comentario. Esto es porque se dice que el marxismo es una ciencia. No es una ciencia exacta. Es una ciencia que estudia fenómenos, que postula hipótesis y prueba leyes de adaptabilidad general.
Creo que estoy haciendo una cita casi uno a uno de algo que dice Parenti. Ya narré en el libro de Fascistas y Rojos, El fin del marxismo. Parenti habla un poco de esto. También hablando de lo que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Ese capítulo está bueno. Recomiendo que lo lean. Lo escuchen, en su caso. Continuando con el texto. Prosigamos. Si el mundo es cognoscible y nuestros conocimientos acerca de las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza son conocimientos veraces, que tienen el valor de verdades objetivas, esto quiere decir que también la vida social, el desarrollo de la sociedad, son susceptibles de ser conocidos, y que los datos que nos brinda la ciencia sobre las leyes del desarrollo de la sociedad son datos veraces, que tienen el valor de verdades objetivas. Esto quiere decir que la ciencia que estudia la historia de la sociedad puede adquirir, pese a toda la complejidad de los fenómenos de la vida social, la misma precisión que la biología, por ejemplo, ofreciéndonos la posibilidad de dar una aplicación práctica a las leyes que se rigen en el desarrollo de la sociedad. Esto quiere decir que, en su situación práctica, el partido del proletariado debe guiarse no por estos o los otros motivos fortuitos, sino por las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad y por las conclusiones prácticas que de ellas se derivan. Esto quiere decir que el socialismo deja de ser un sueño acerca de un futuro mejor de la humanidad para convertirse en una ciencia. Esto quiere decir que el enlace entre la ciencia y la actuación práctica, entre la teoría y la práctica, su unidad, debe ser la estrella polar que guíe al partido del proletariado. Prosigamos. Si la naturaleza, el ser, el mundo material, es lo primario, y la conciencia, el pensamiento, lo secundario, lo derivado, si el mundo material constituye la realidad objetiva que existe independientemente de la conciencia del hombre, y la conciencia es la imagen refleja de esta realidad objetiva, y aquí se deduce que la vida material de la sociedad, el ser social, es también lo primario, y que su vida espiritual, lo secundario, lo derivado. Que la vida material de la sociedad es la realidad objetiva, que existe independientemente de la voluntad de los hombres, y la vida espiritual de la sociedad, el reflejo de esta realidad objetiva, el reflejo del ser. Esto quiere decir que la fuente donde se forma la vida espiritual de la sociedad, la fuente de la que emanan las ideas sociales, las teorías sociales, las concepciones y las instituciones políticas, hay que buscarlas no en estas mismas ideas, teorías, concepciones e instituciones políticas, sino en las condiciones de la vida material de la sociedad, en el ser social del cual son reflejos estas ideas, teorías, concepciones, etc. Esto quiere decir que, si en los diversos periodos de la historia de la sociedad nos encontramos con diversas ideas, teorías, concepciones sociales e instituciones políticas, si bajo el régimen de la esclavitud observamos unas ideas, teorías y concepciones sociales, unas instituciones políticas, bajo el feudalismo otras, y otras distintas bajo el capitalismo, la explicación de esto no reside en la naturaleza ni en la propiedad de las ideas, teorías, concepciones e instituciones políticas mismas, sino en las distintas condiciones de la vida material de la sociedad dentro de los diversos periodos del desarrollo social. Comentario, buenísimo estos párrafos. Cada persona que llega y dice, no, bro, es que no sabes, es que el capitalismo es mejor porque es lo natural, es la naturaleza humana. Entonces, no, pues cómo la gente es egoísta por naturaleza y todo, y yo, no, nada más puedo, o sea, nomás hago corajes. Por ahí creé una imagen que habla exactamente de eso, de lo que es la naturaleza humana y de lo que dicen, no, bro, es que somos egoístas. O sea, la gente trabaja de voluntarios todo el tiempo. Cuando hay un choque, la gente corre a ayudar. Cuando hay un incendio,
si la gente escucha gritos adentro, la gente se mete. La gente cava escombros con sus propias manos para sacar a extraños, gente que no conocen, sin ninguna necesidad de ganancia personal. Gente se levanta temprano a hacer de comer para personas que jamás en su vida van a volver a ver. Entonces, la gente entra y se levanta temprano y se viste de Santa Claus o de los Reyes Magos y van a hospitales a dar regalos a los niños. Si es nuestra naturaleza ser egoístas, también es parte de nuestra naturaleza el ser bondadosos y desapegados. Pero el problema es que vivimos en el sistema capitalista que recompensa el ser egoísta. Entonces, cuando alguien es egoísta y le va bien, otra persona aquí al lado dice, oye, pero no, pues para la otra yo también me voy a poner el que no tranza no avanza, se decía en México. Y eso a su vez, poco a poco, va moldeando la cultura. Pero son las condiciones materiales. Son las condiciones materiales. Vamos a leer eso de nuevo. Un poquito atrás, para dar contexto, y seguimos con el texto. Esto quiere decir que la fuente donde se forma la vida espiritual de la sociedad, la fuente de la que emanan las ideas sociales, las teorías sociales, las concepciones y las instituciones políticas, hay que buscarla no en estas mismas ideas, teorías, concepciones e instituciones políticas, sino en las condiciones de la vida material de la sociedad, en el ser social, del cual son reflejos estas ideas, teorías, concepciones, etc. Esto quiere decir que, si en los diversos periodos de la historia de la sociedad nos encontramos con diversas ideas, teorías, concepciones sociales e instituciones políticas, si bajo el régimen de la esclavitud observamos unas ideas, teorías, concepciones sociales, unas instituciones políticas, bajo el feudalismo otras, y bajo otras distintas bajo el capitalismo. La explicación de esto no reside en la naturaleza ni en la propiedad de las ideas, teorías, concepciones e instituciones políticas mismas, sino en las distintas condiciones de la vida material de la sociedad dentro de los diversos periodos del desarrollo social. Continuemos. Según sean las condiciones de existencia de la sociedad, las condiciones en que se desenvuelve su vida material, así son sus ideas, sus teorías, sus concepciones e instituciones políticas. En relación con esto, dice Marx, y se abre cita, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia. Karl Marx, Obras escogidas, tomo 1, página 269. Esto quiere decir que en política, para no equivocarse y no convertirse en una colección de vacuos soñadores, el Partido del Proletariado debe tomar como punto de partida para su actuación no los principios abstractos de la razón humana, sino las condiciones concretas de la vida material de la sociedad que constituyen la fuerza decisiva del desarrollo social. No los buenos deseos de los grandes hombres, sino las exigencias reales impuestas por el desarrollo de la vida material de la sociedad. El fracaso de los utopistas, incluyendo entre ellos los populistas, los anarquistas y los socialrevolucionarios, se explica, entre otras razones, porque no reconocían la importancia primordial de las condiciones de vida material de la sociedad en cuanto al desarrollo de ésta, y, cayendo en el idealismo, erigían su actuación práctica no sobre las exigencias del desarrollo de la vida material de la sociedad, sino independientemente de ellas y en contra de ellas, sobre planes ideales y proyectos universales, desligados de la vida real de la sociedad. Chulada el comentario. Ay, de veras. O sea, nuevamente, aquí, este texto, o sea, estas narraciones, más bien dicho, son para todos, pero aquí Stalin está hablando muy fuerte de cómo yo llego a criticar, quizá modestamente, no, porque siento que criticar nomás crea conflicto de este modo,
A estas alturas nuestra contradicción principal es la falta de conciencia de clases en las personas y las necesitamos a ellas detrás de nosotros. Entonces, todos tenemos que unirnos en ese punto. Para mí es el punto primordial y todo lo demás cae después. Cuando tengamos una masa, cuando la gente tenga esa conciencia, podemos empezar a definir, oye, esto o aquello, no sé qué. Pero muchas veces yo siento que muchos camaradas en muchos puntos acerca de diferentes momentos, diferentes formas de ver y de apreciar ciertas cosas, son un tanto utópicos. Es que debería de ser así. Y yo, pues sí, debería, pero ¿cómo llegamos ahí? Yo te sigo. Dime cómo, dime un plan, dime una forma, un cauce y nos vamos adelante. Pero, como aquí dice, erigían su actuación práctica no sobre las exigencias del desarrollo de la vida material de la sociedad, lo que existe ahora, lo que tenemos ahora. Tenemos que trabajar con lo que nos dieron. Tenemos que trabajar con cómo es la gente en este momento. Esta es nuestro trabajo. Estas son nuestras exigencias. No podemos hacer planes ideales. No podemos hacer proyectos universales. No podemos platicar cómo sería la... Es mi apreciación. Continuando con el texto. La fuerza y la vitalidad del marxismo-leninismo estriban precisamente en que toma como base para su actuación práctica las exigencias del desarrollo de la vida material de la sociedad sin desligarse jamás de la vida real de ésta. Sin embargo, de las palabras de Marx no se desprende que las ideas y las teorías sociales, las concepciones y las instituciones políticas no tengan importancia alguna en la vida de la sociedad, que no ejerzan de rechazo una influencia sobre el ser social, sobre el desarrollo de las condiciones materiales de la vida de la sociedad. Hasta ahora, nos hemos venido refiriendo únicamente al origen de las ideas y teorías sociales y de las concepciones e instituciones políticas, a su nacimiento, al hecho de que la vida espiritual de la sociedad es el reflejo de las condiciones de su vida material. En lo tocante a la importancia de las ideas y teorías sociales y de las concepciones e instituciones políticas, en lo tocante al papel que desempeñan en la historia, el materialismo histórico no solo no niega, sino que, por el contrario, subraya la importancia del papel y la significación que le corresponde en la vida y en la historia de la sociedad. Pero hay diferentes ideas y teorías sociales. Hay ideas y teorías viejas que han cumplido ya su misión y que sirven a los intereses de fuerzas sociales caducas. Su papel consiste en frenar el desarrollo de la sociedad, su marcha progresiva. Y hay ideas y teorías nuevas, avanzadas, que sirven a los intereses de las fuerzas de vanguardia de la sociedad. El papel de estas consiste en facilitar el desarrollo de la sociedad, su marcha progresiva, siendo su importancia tanto más grande cuanto mayor es la exactitud con que responden a las exigencias del desarrollo de la vida material de la sociedad. Las nuevas ideas y teorías sociales solo surgen después de que el desarrollo de la vida material de la sociedad plantea a esta nuevas tareas, pero después de surgir, se convierten en una fuerza de la mayor importancia que facilita la ejecución de estas nuevas tareas planteadas por el desarrollo de la vida material de la sociedad, que facilita los progresos de esta. Es aquí precisamente donde se acusa la formidable importancia organizadora, movilizadora y transformadora de las nuevas ideas, de las nuevas teorías y de las nuevas concepciones políticas, de las nuevas instituciones políticas. Las nuevas ideas y teorías sociales surgen precisamente porque son necesarias para la sociedad, porque sin su labor organizadora, movilizadora y transformadora es imposible llevar a cabo las tareas que plantea el desarrollo de la vida material de la sociedad y que están ya en sazón de ser cumplidas. Y como surgen
sobre la base de las nuevas tareas planteadas por el desarrollo de la vida material de la sociedad, las nuevas ideas y teorías sociales se abren paso, se convierten en patrimonio de las masas populares, movilizan y organizan a éstas contra las fuerzas sociales caducas, facilitando así el derrocamiento de estas fuerzas sociales caducas que frenan el desarrollo de la vida material de la sociedad. He aquí cómo las ideas y teorías sociales, las instituciones políticas que brotan sobre la base de las tareas ya maduras para su solución planteadas por el desarrollo de la vida material de la sociedad, por el desarrollo del ser social, actúan, luego, a su vez, sobre este ser social, sobre la vida material de la sociedad, creando las condiciones necesarias para llevar a término la ejecución de las tareas ya maduras de la vida material de la sociedad y hacer posible su desarrollo ulterior. Nuevamente, comentario. Ayuda bastante si ya leíste sobre la contradicción, sobre la práctica y de dónde provienen las ideas correctas, que ya narré. Ya deben de estar, si estás escuchando esto, ya deben de estar publicadas en la página, ya sea del podcast, de YouTube, donde me estés escuchando. Y es exactamente esto, se salen las ideas y las ideas salen del cerebro humano, de las condiciones materiales. Y estas ideas cambian al hombre, se ponen en práctica y si tienen éxito, cambian el cómo se dan las cosas, llegan a cambiar las condiciones materiales. Entonces, al cambiar las condiciones materiales, esto cambia las ideas de las personas. Es así como se da el desarrollo de la sociedad. Es así como se da el desarrollo de las personas. El mundo hace al hombre. El hombre cambia el mundo. El mundo cambia al hombre. El hombre cambia el mundo cambia al hombre. Y así, y así, y así. Por eso es importante el trabajo de propaganda. Que también hay sobre el trabajo de propaganda. Viene un texto que ya narré, nuevamente, si estás leyendo esto. Eso no es estrictamente de lo que es el materialismo dialéctico, materialismo histórico, pero es bastante bueno, de Mao, sobre el trabajo de propaganda. Lo recomiendo. Continuando con el texto. En relación con esto, dice Marx, se abre cita, la teoría se convierte en una fuerza material tan pronto como prende en las masas. Se cierra. Karl Marx y Friedrich Engels. Obras completas. Tomo 1, página 406. Esto quiere decir que para poder influir sobre las condiciones de la vida material de la sociedad y acelerar su desarrollo, acelerar su mejoramiento, el partido del proletariado tiene que apoyarse en una teoría social, en una idea social que refleje certeramente las exigencias del desarrollo de la vida material de la sociedad y que gracias a ello sea capaz de poner en movimiento a las grandes masas del pueblo, de movilizarlas y organizar con ellas el gran ejército del partido proletario, presto a aplastar las fuerzas reaccionarias y a allanar el camino a las fuerzas avanzadas de la sociedad. Comentario. Es difícil no entrar en comentarios personales, muy personales, que llegan a dar, pero aquí es bastante complicado, nuevamente, porque aún en la caída de la Unión Soviética, aún hablando con otros marxistas que están súper preparados y que saben y que han estudiado y leído y todo, es muy difícil hallar un súper consenso. Es bastante complicado. Y aquí uno podría decir, al final, la Unión Soviética no se estaba apoyando en estos parámetros de este último párrafo. No podía reflejar certeramente las exigencias del desarrollo de la vida material de la sociedad. Entonces, por eso, y por otras muchas razones. También, no puedes. Hay ciertas cosas. Hay que ser materialistas primero. La teoría de la filosofía, materialismo dialéctico, es bastante importante, pero hay ciertas cosas. No puedes evitar que el sol salga por el este. Entonces,
No todavía, no todavía. Espérate a que construyes tu Dyson Sphere y luego hablamos. Pero el cómo se dio eso, cómo fue que el partido perdió esa capacidad para reflejar certeramente las exigencias del desarrollo de la vida material de la sociedad, eso ya depende de cómo lo veas y a quién le digas. Tuvo indudablemente muchísimo que ver, sabotaje de los imperialistas. No, pero también no hay que echarle la culpa a todos los imperialistas. Lenin mismo decía sobre cuando pasó la hambruna. Cuando pasó la hambruna, él decía que la culpa recae sobre el partido, que debemos ser nosotros. Nosotros somos los responsables y nosotros debemos de encargarnos de esto. Entonces, le podemos echar la culpa a los kulaks, le podemos echar la culpa a esto, a otro, bla, bla. Debieron de haberse postulado cosas diferentes. Y después de la muerte de Stalin, la Unión Soviética sí empieza a tomar otro rumbo. Primero con Khrushchev y luego con Brezhnev. Y con Khrushchev cambia el rumbo totalmente y luego con Brezhnev se nota, cae en se estanca el partido. Se estanca el partido y las personas empiezan a hacerse viejísimas en el partido y las contradicciones se hicieron dificilísimas de solventar. Es difícil. Nosotros tenemos la capacidad de ver ya los hechos, de estar de este lado y decir, debieron de haber hecho esto. Debieron de haber apresado a Gorbachev y mandado fusilar a Yeltsin. Bueno, sí. Pero eso lo sabemos ya nosotros. Pero bueno, también con el Yeltsin, con el Boris Yeltsin, él sí. Ese fue un fallo de la KGB. No sé cómo dejaron a esa persona progresar a esferas tan altas dentro del partido. No sé, no sé a conciencia, no he leído lo suficiente de qué tan ideológicamente correcto estaba bien la KGB. Si eran, nosotros somos marxistas primero, o si eran, nosotros protegemos al partido primero, o no sé. Entonces, ya me estoy respondiendo a mí mismo, ¿ya? ¿Verdad? Pero sí, Yeltsin, llévenlo atrás, sáquenlo del edificio y hay un muro de aquel lado. Tanto la caída de la Unión Soviética fue absolutamente terrible, por donde lo quieras ver. Es ahí donde pero yo tengo amigos polacos o lituanos que dicen que la vida era terrible, bla, bla. Yo tengo amigos latinoamericanos que viven como perros y vivimos en el capitalismo. No me digas, tenían techo, tenían educación pública asegurada y había muchísimos problemas. No me tengo que emocionar también con esto. Había muchísimos problemas, había muchísimo descontento. El partido no supo poder llegar a este tipo de cosas, poder contestar este descontento. Y pasó lo que pasó. No lo que tenía que pasar. No digo que es inevitable. Eso también. Podemos ser materialistas, pero no somos deterministas. Es mi opinión. Pero pasó lo que pasó. Hubo una paralización terrible del nivel de vida en la Unión Soviética después de la caída de la Unión Soviética. Y a nosotros no hay que quedarnos atascados, añorando lo que pudo haber sido. Hay que tomar las lecciones, las mejores lecciones de este experimento que fue la Unión Soviética para hacer las cosas mejor en el futuro. Nuevamente, si quieres escuchar acerca de lo que fue este periodo terrible después de que cae la Unión Soviética, después de que cae el bloque del Este, puedes ir a ver lo que está narrado. Es El paraíso del libre mercado se dirige al Este, parte 1, parte 2. Son 2 capítulos del libro de Michael Parenti, de Fascistas y Rojos. Ese libro es buenísimo, buenísimo, lo recomiendo ampliamente. Continuando con el texto. El fracaso de los economistas y de los mencheviques se explica, entre otras razones,
por el hecho de que no reconocían la importancia movilizadora, organizadora y transformadora de la teoría de vanguardia, de la idea de vanguardia, y cayendo en un materialismo vulgar, reducían su papel casi a la nada y, consiguientemente, condenaban al partido a la pasividad, a vivir vegetando. Comentario. ¿Los economistas de qué está hablando? Recomiendo ir a leer ¿Qué hacer? De Lenin. Es bastante largo, pero es, pues, súper, es indispensable. Continuando con el texto. La fuerza y la vitalidad del marxismo-leninismo estriban en que éste se apoya en una teoría de vanguardia que refleja certeramente las exigencias del desarrollo de la vida material de la sociedad, en que eleva la teoría a la altura que le corresponde y considera su deber utilizar íntegramente su fuerza movilizadora y organizadora y transformadora. Así es como resuelve el materialismo histórico el problema de las relaciones entre el ser social y la conciencia social, entre las condiciones de desarrollo de la vida material y el desarrollo de la vida espiritual de la sociedad. Y ese es el fin de la sección 2. Y es el fin de la narración por ahora. Llevamos hora y media y ya me han comentado que muchas veces cuando son textos muy amplios, muy largos, audios muy largos, llega a ser más difícil completarlos. Entonces, y también me resulta más fácil poder acabar ahora. Es un buen momento para acabar porque acabamos la sección de lo que es el materialismo dialéctico y la siguiente sección, vamos a la mitad del libro exactamente. La siguiente sección es la sección del materialismo histórico. Entonces, esta es una buena sección para acabar. Normalmente digo de que voy a dar todos los comentarios al final del libro, pero tomando en cuenta que este fue la sección de el método dialéctico marxista frente a la metafísica y después está lo que es el materialismo dialéctico contra el idealismo, el materialismo filosófico marxista frente al idealismo. Vamos a hablar de estas dos un poquito y ya después hablamos concretamente de lo que es el materialismo histórico, que es cómo el materialismo dialéctico está aplicado a la historia, está aplicado al desarrollo de las sociedades humanas. Ya dijo Stalin, creo que también Stalin tiene un modo de escribir que resulta bastante fácil de leer. Después de todo, este texto fue escrito para cuadros, para personas que quizá no eran súper académicos, pero que sabían leer. Entonces, Stalin se esmeró en hacerlo accesible. Y aquí Stalin le tira durísimo a lo que es la metafísica. La metafísica, si no sabes, es... ¿Cómo lo digo? Sin ofender a nadie. Es una rama de la ciencia filosófica que es un poco más espiritual. O sea, que dice, no, el ser y la existencia y que somos y va más allá, o sea, pregunta acerca de la existencia de Dios, de la relación que la mente tiene sobre el cuerpo y lo toma como de modo científico. Es un enfoque, es un acercamiento, un método que se hace llamar a sí mismo científico. No quiero ofender a nadie. Y el método dialéctico es totalmente diferente. O sea, porque la metafísica clásica, al menos como la está describiendo Stalin, es una filosofía que es estática y fragmenta las cosas. O sea, es el ser. Y es ahorita. No lo ve en su entorno, no lo ve en su trayectoria. El marxismo, el método dialéctico, sí lo ve como un proceso, como un inicio, un final y cómo los diferentes cambios afectan a este fenómeno que estamos observando. O sea, Stalin dice de que el método dialéctico parte de la idea que la naturaleza y la sociedad, estando dentro de la naturaleza,
siendo lo que es el mundo material, forman un todo interconectado, que ningún fenómeno realmente puede comprenderse de manera aislada. Todo necesita contexto, todo necesita estar en relación con otras cosas, con otros procesos. Y este enfoque va en contra de lo que es la metafísica, porque la metafísica normalmente analiza las cosas de forma aislada. Es un objeto, es el platónico perro. Y no, la dialéctica ve todo conectado. Todo es un proceso. Y es un proceso que siempre está en constante movimiento. Entonces, no puedes decir, esto es. No, hay que ver su trayectoria. Y hay que analizar su origen, su desarrollo, sus medios, su transformación. Y hay que aceptar que el cambio es una constante. El cambio es una ley fundamental de lo que es el mundo, de lo que es cómo vemos nosotros como marxistas a través del materialismo dialéctico las cosas. Y que las cosas, el mundo, tiene cambios cuantitativos, de cantidad, y después de cierto punto, las cosas explotan. Y la cosa, el fenómeno que estamos observando, lo que quiera que, como lo quieras ver, un perro, un árbol, una semilla, porque inicia como una semilla. Un árbol no es un árbol, es una semilla. Entonces, eso es una buena... empieza como una semilla y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Las células dentro de la semilla van creciendo, se van multiplicando, y de repente sale el brote. Y el brote está por salir de la tierra y se convierte en otra cosa. Las células ya dejan de multiplicarse de la misma manera y cambian sus cualidades. Ya no lo llamarías una semilla, ahora es un brote. Y el brote va creciendo y le salen raíces. Y después de cierto punto, cuando el brote ya tiene unas ciertas características, deja de ser un brote y se convierte en una planta. Entonces, el cambio, esto es lo que sucede en todo el mundo. Se puede analizar, es como cuando decían de que con las matemáticas puedes ver todo el mundo. Puedes ver todo el mundo a través de las matemáticas, es lo cual es cierto, también a través de lo que es el materialismo dialéctico. Y la contradicción es lo que hace que estos cambios se efectúen. Por ejemplo, lo que es la contradicción de la sociedad. Entonces, está la clase dominante, los capitalistas, y esa relación de clase no cambia. Esa relación de clase es estática, pero lo que cambia es el desarrollo de las personas, del sistema. Entonces, las personas adquieren conciencia de clase y las tecnologías se crecen y dejamos de recibir nada más noticias de un solo canal, de un solo cauce. Entonces, crecen nuestras ideas y en lo que nos convertimos nosotros como sociedad entra en choque con estas cosas. O sea, entra en contradicción, entra en conflicto con las relaciones de producción que son estáticas, que estas personas son las dueñas de las cosas. ¿Pero por qué son las dueñas de las cosas? Siempre lo han sido. Siempre lo han sido. Porque trabajaron muy bien y todo. Pues, por favor. Alguno que otro sí trabajó muy bien, pero no merecen vivir como una nobleza cuando la gente se está muriendo. Merecen vivir bien. Merecen vivir bien. Trabaja bien, ten un salario, que te vaya muy bien, que salgas adelante, compras una casa muy agradable y haces carne asada los domingos, lo que quieras, pero el modo, la riqueza que amasan, el capital que amasan, es inconmensurable. Nuestra cabeza no estamos listos como seres humanos para tener una conciencia de la magnitud de ese tipo de cantidades. Entonces, eso es uno. Y por el otro lado está lo que es el materialismo filosófico marxista, en contra del idealismo. Entonces, el idealismo dice que las cosas salen de las ideas, que las ideas mueven al mundo. Y los materialistas decimos que las condiciones materiales mueven al mundo.
Y las condiciones materiales forman ideas. Y en este tipo de cosas las ideas son esenciales. No estamos menospreciando las ideas, pero las ideas vienen después. Las condiciones materiales vienen primero. Entonces, la materia existe independientemente de la conciencia humana. Y esto se está viendo un poco más ahora con lo que sería la posibilidad de que una inteligencia artificial sea nuestra descendencia o que no haya más humanos. No sé cómo. Eso es ciencia ficción. Pero ya no habría conciencia humana. Entonces, las ideas, puedes decir, pues las ideas de la inteligencia artificial. No es tan sencillo, pero son materiales, es puro material. Entonces, es un código, es algo que está ahí, no son ideas, son cosas materiales. O sea, todo parte de la materia. Por eso nos llamamos materialistas, no porque nos gusten las cosas. Entonces, partiendo de esto, ves a la materia como lo principal y la conciencia es un reflejo. La conciencia es un reflejo de las cosas. O sea, absolutamente la materia tiene prioridad, viene primero lo que es las condiciones materiales, pero la conciencia no es nada más o sea, la conciencia después transforma el mundo. La conciencia surge de la materia, del cerebro humano, y las ideas, la conciencia transforma la realidad. Y esta transformación vuelve a transformar a las personas, vuelve a transformar a estas ideas, vuelve a transformar a esta conciencia, porque la conciencia transforma las condiciones materiales y estas condiciones materiales transforman a la conciencia. Entonces, camaradas, espero les haya quedado bien. Es un texto que está muy bueno, me gusta bastante. Y pues sí, camaradas, la segunda parte va a ser la del materialismo histórico. Va a estar muy buena la próxima semana. Y camaradas, si esto fue de tu agrado, si lo que estás escuchando te gusta, crees que es provechoso para ti, deja un comentario, dale like, dale 5 estrellas, compártelo. Digo, a mí el algoritmo me manda a morir, porque yo digo, fascismo, Mao, Stalin, comunismo, Lenin, capitalismo, no sé, hay muchas cosas. Fascismo, cuando hablo de los nazis, no puede. Hay otros creadores de contenido que hacen a mí no me... pero tengo el privilegio de que no quiero hacer una carrera de esto, entonces puedo hablar de lo que quiera. Entonces, compártelo. Si esto fue provechoso para ti, compártelo. Puedes crear un grupo de estudio y compartes este audio, lo compartes en el podcast o lo compartes a las personas que, vamos a leer este libro. Miren, les doy un recurso extra. Yo no quiero ser un líder de opinión, ¿no? Como quieras llamarlo. Yo quiero hacer mi grano de arena para que se promueva la conciencia de clase. Y espero que esto sea un buen paso, un paso en la dirección correcta. He estado teniendo mucho más éxito, entre comillas. O sea, el canal ha tenido más vistas y las personas están empezando a dejar más comentarios, lo cual es bastante bueno. O sea, es bueno escuchar una reacción positiva, por supuesto. Y pues nada más, camaradas, tenemos por ahí una comunidad socialista en línea, en Discord. Si te interesa, deja un comentario, mándame un mensaje y con mucho gusto te tomamos en consideración. Tenemos que ser más, tenemos que ser nosotros. Sí se puede, pero va a estar difícil. Tenemos que poner de nuestra parte, totalmente. Tenemos que transformar el mundo para que se transformen las conciencias y llevemos el mundo hacia donde queremos verlo, hacia un mundo mejor. Fuerza en la lucha, camaradas.